buenas tardes para todos, siendo las 2:40 de la tarde de hoy, 11 de febrero de 2026, se constituye el juzgado 29 laboral del Circuito de Bogotá en audiencia virtual dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por el señor Otto Tobar en contra de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, radicado con el número 168/2025. Diligencia programada mediante auto anterior previamente agotar el objeto para el cual fuimos convocados a esta audiencia. Por favor, se identifiquen. Tiene el uso de la palabra apoderada del señor demandante. Muy buenas tardes, su señoría. Un saludo respetuoso para usted y todos los presentes en esta audiencia. Comparece ante su despacho la suscrita Luisa Fernanda Gil Páez, actuando en la presente en calidad de apoderada sustituta del señor Otto Tobar, acción física, carrera séptima, número 12B 63, edificio San Pablo, oficina 807, aquí en la ciudad de Bogotá. Teléfono 305-442-7772 y correo electrónico director@consultoriacv.com. Solicito a su señoría muy respetuosamente se me reconozca personería para actuar dentro de la presente audiencia. Muchas gracias. ¿Se puede identificar el señor Otto, que lo veo conectado? Por favor, señor Otto, nos indica su nombre, su número de cédula, su dirección y teléfono. Buenas tardes, su señoría, mi estimada amiga abogada, en beneficio mío, me llamo Otto. Doctor Juan Carlos, puede identificarse. Muy buenas tardes, señora juez y demás asistentes. Mi nombre es Juan Carlos. Actúo en calidad de apoderado sustituto de Colpensiones y recibo notificaciones en el correo electrónico jcrodríguezjuriscol@gmail.com. Gracias. Una vez identificadas las partes, el despacho le reconoce personería para actuar como apoderada sustituta en la parte demandante, la doctora Luisa Fernanda Gil Páez. Igualmente al doctor Juan Carlos como apoderado de Colpensiones, lo anterior según los poderes aportados. Se notifica esta decisión a las partes y a continuación se constituye el despacho, una audiencia obligatoria de conciliación. Para tal efecto, se le concede el uso de la palabra al doctor Juan Carlos, apoderado de Colpensiones, para que indique qué decidió el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de esa entidad. Señora jueza, mi representada no le asiste ánimo conciliatorio, tal y como consta en la certificación expedida por el Comité de Conciliación de la entidad, el cual reposa en el expediente. En ese orden de ideas se declara fracasada dicha audiencia y se dispone a continuar con el trámite pertinente sin que haya lugar a resolver excepciones previas. Asimismo, lo que tiene que ver con la etapa de saneamiento, el despacho no encuentra causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, no lleve a proferir sentencia inhibitoria, por lo tanto declara legalmente saneado el proceso y procede a fijar el litigio, el cual se circunscribe a determinar si Colpensiones debe reliquidar la pensión de vejez al demandante Otto Tobar Vanegas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el decreto 758 de 1999, y si la tasa que se debe aplicar es del 87%, teniendo en cuenta los tiempos públicos y privados cotizados por el demandante, así como de la diferencia de las mesadas y el pago de intereses o la indexación, o en su lugar, si hay lugar a declarar prósperas las excepciones propuestas por la demandada. Se notifica la fijación del litigio, alguna manifestación parte actora. Conformes. Parte demandada. Conforme, señora juez. En ese orden de ideas, procede el despacho a decretar las pruebas solicitadas por las partes. Así entonces, a favor de la parte demandante se tendrán como pruebas las documentales aportadas y a favor de la parte demandada igualmente las documentales aportadas. Se notifica el decreto de pruebas a las partes y como no hay pruebas pendientes por practicar, se declara cerrado el debate probatorio y se concede el término de ley para que se alegue de conclusión. Tiene el uso de la palabra parte actora. Gracias, señoría. Conforme al traslado concedido, me permito presentar los alegatos de conclusión, solicitando respetuosamente se accedan a la totalidad de las pretensiones de la demanda, toda vez que en el presente caso Colpensiones no logró demostrar las excepciones propuestas ni desvirtuó los hechos estructurados que sustentan, en este caso, el derecho pensional del señor Otto Tobar. Ha quedado en este caso acreditado en el proceso que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
que consolidó su derecho pensional bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Obra en el expediente prueba suficiente de que el señor Otto Tovar cotizó un total de 1.227 semanas, superando ampliamente las 1.000 semanas exigidas dentro del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión en cualquier tiempo, por lo que el requisito de densidad de cotizaciones se encuentra plenamente satisfecho. El eje de debate en este caso no gira en torno a la existencia de semanas o cumplimiento de edad, sino a la tesis, en este caso, sostenida por la entidad demandada Colpensiones, según la cual no sería posible aplicar ultraactivamente el Acuerdo 049 de 1990 a quienes no registraban cotizaciones activas al Instituto de Seguro Social al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Tal postura carece de sustento normativo y ha sido expresamente descartado por la jurisprudencia constitucional en sentencias como la SU 769 del año 2014. En esta sentencia, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en relación con el cómputo de tiempos para efectos de la pensión de vejez previstos en el Acuerdo 049 de 1990, estableciendo como subregla que en estos casos jurídicamente es viable la acumulación de tiempos de servicio cotizados tanto a cajas, fondos de previsiones con las semanas cotizadas en el Instituto de Seguro Social, independiente de si la afiliación a esta entidad ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por tratarse en estos casos de una exigencia que no está contemplada como tal en el Acuerdo 049. La Corte ha sido muy clara en señalar que el artículo 36 de la Ley 100 exige haber estado afiliado al momento del régimen de algún régimen pensional, sin especificar de manera clara si era exclusivamente al Instituto de Seguro Social, ni imponiendo dicha exclusividad referente a los aportes a realizar. Dicha línea fue reiterada y consolidada en sentencias como la SU 317 del 2021, en la cual la Corte precisó que no es necesario que quien pretende pensionarse bajo el Acuerdo 049 de 1990 hubiese estado afiliado al IS antes de entrar en vigencia la Ley 100. Esta exigencia no tiene soporte constitucional, legal ni reglamentario y constituye una barrera interpretativa contraria al precedente vinculante. En igual sentido, en la sentencia SU 273 del 2022, la Corte reafirmó que no existía disposición constitucional o normativa que sustente la exigencia de la vinculación al IS antes de 1994 como condición para la aplicación del régimen de transición con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. La Corte señaló que dicha exigencia respondía a un criterio administrativo sin respaldo normativo, vulnerando así el principio de igualdad, favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales. En consecuencia, en este caso, señoría, no haberse demostrado las excepciones formuladas por Colpensiones y en este caso, acreditándose los supuestos fácticos y jurídicos de la demanda, respetuosamente solicito nuevamente se accedan a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. De Colpensiones. Gracias, señora juez. Me permito alegar de conclusión con el fin de que se tenga en cuenta lo siguiente. En primer lugar, señalar pues que ha quedado demostrado en el proceso que el señor se le reconoció la pensión de vejez bajo lo establecido en la ley 71 del 88, perdón, efectiva a partir del 4 de octubre de 2011, con un total de 1.227 semanas cotizadas y una tasa de reemplazo del 75%, como lo manda la mencionada norma. Teniendo en cuenta eso, pues es claro que no existe controversia frente al reconocimiento pensional ni sobre el número de semanas consideradas por la entidad. El debate no radica entonces frente a la existencia del derecho pensional, pues este pues ya se reconoció, sino en la pretensión de que se reliquide la prestación ya reconocida aplicando lo contenido en el Acuerdo 49 del 90, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 87%. Sin embargo, frente a ello debe señalarse, en primer lugar, que los tiempos públicos laborados ante la Caja Departamental de Previsión Social del Huila ya fueron tenidos en cuenta para efectos de reconocimiento con la Ley 71 del 88, tal y como consta pues, en la resolución de reconocimiento. En consecuencia, pues no es cierto que exista alguna omisión en el cómputo de semanas ni desconocimiento de tiempos de servicio. Expuesto lo anterior, solicito respetuosamente, señora juez, que se denieguen las pretensiones de la demanda. Muchas gracias.
Una vez escuchados los alegatos de conclusión propuestos por los apoderados de las partes, se constituye el despacho en audiencia de juzgamiento. En este orden de ideas, surtido el trámite correspondiente y reunidos los presupuestos procesales para que el despacho pueda pronunciarse de fondo respecto del problema jurídico planteado, se emitirá el fallo previas las siguientes consideraciones. En primer lugar, debe señalar el juzgado que se cumplió con el requisito de procedibilidad y factor de competencia consagrado en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Esto es, se agotó la reclamación administrativa y de ello da cuenta el documento 2, folio 9, mediante la cual se nos solicita pues la reliquidación de la pensión de vejez con radicación del 6 de marzo de 2024, que fue negada mediante la resolución SV 139095 del 6 de mayo de 2024. Ahora bien, respecto del problema jurídico planteado, que como ya señalamos al momento de fijarlo, consiste en determinar si en efecto al señor Tobar Vanegas le asiste el derecho para que le sea reliquidada su pensión de vejez de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de reemplazo del 87%, y en ese sentido, si hay lugar al pago del retroactivo por las diferencias de las mesadas, los intereses o la indexación. Fundamenta sus pretensiones la parte actora en los hechos que fueron narrados en el escrito de demanda y que son conocidos por las partes, y en los alegatos de conclusión, en los cuales hace énfasis en la jurisprudencia tanto de la Honorable Corte Constitucional como de la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues que han enseñado que se puede aplicar el acuerdo 049 de 1990, aún para aquellos afiliados que cotizaron tanto al sector público como al sector privado, y en ese orden de ideas, pues aplicar la tasa de reemplazo establecida en dicho acuerdo. Por su parte, la demandada administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, desde el mismo momento de la admisión de la demanda, de la contestación de la demanda, pues se opuso a las pretensiones formuladas en su contra, propuso como excepciones inexistencia del derecho, cobro de lo no debido, presunción de legalidad de los actos administrativos, no configuración al pago de intereses, carencia de causa, prescripción, compensación, no procedencia de pago de costas, buena fe y genérica. Igualmente se opone en sus alegatos de conclusión, pues señalando que para este caso puntual pues no es aplicable la jurisprudencia tanto de la Honorable Corte Suprema de Justicia como de la Honorable Corte Constitucional. Así entonces, para resolver, debemos señalar que quedó acreditado que al señor demandante se le reconoció la pensión de vejez mediante resolución GNR 119100 del 31 de mayo de 2013, obra en el folio 3 del documento 2, mediante la cual pues se le reconoce la pensión de jubilación, teniendo en cuenta que el demandante es beneficiario del régimen de transición y que cotizó al sector público y privado. En ese orden de ideas se le reconoce la pensión en virtud de lo establecido en la Ley 71 de 1988, que es la denominada pensión de jubilación por aportes. Documento 2, folio 04, esta pensión fue liquidada aplicando una tasa de reemplazo del 75%, del 75%, digamos que era la tasa que traía la norma que se le aplicaba, y con un ingreso base de liquidación consagrado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, documento 2, folio 05. En este caso, pues tenemos que evidentemente también quedó demostrado, pues como ya lo dijimos, que el demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que cotizó al Instituto de Seguros Sociales Hoy Colpensiones y en la Caja Departamental de Previsión Social del Huila, y que pues su pensión se le liquida teniendo en cuenta la Ley 71 de 1988. Recordemos que antes de la expedición de la Ley 7 de 1993, pues existían varios regímenes pensionales. Uno se aplicaba a los trabajadores del sector público y otro a los trabajadores del sector privado. Los trabajadores del sector privado se regían por los acuerdos emanados del Instituto de Seguros Sociales, y los empleados del sector público principalmente por la Ley 33 de 1985, y aquellas personas que cotizaban tanto al sector público como al sector privado,
pues a través de la Ley 71 de 1988 y en virtud del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues de acuerdo con las características propias de cada afiliado se aplicaba el régimen que se consideraba. Es así como al demandante, en razón a que cotizó al sector público y al sector privado, pues se le aplicó la Ley 71 de 1988, que era la vigente antes de la expedición de la Ley 100 del 93 y que permitía precisamente acumular tiempos públicos y privados, y que en su momento pues fue una ley progresista porque daba esa garantía. Recordemos que antes de esa ley, pues las personas, algunas de ellas no obtenían el derecho pensional porque o no habían cotizado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Instituto de Seguros Sociales, o tampoco los 20 años exigidos en el sector público. Sin embargo, recordemos que con posterioridad a la Ley 100 de 1993, pues en aplicación del régimen de transición, como ya dijimos, se aplicaba una de estas normas vigentes. No obstante lo anterior, pues digamos que evolucionó la jurisprudencia, en primer lugar de la Honorable Corte Constitucional y posteriormente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, respecto de casos en que los ciudadanos pues no alcanzaban a reunir el número de semanas cotizadas para el reconocimiento de la pensión. En ese orden de ideas, las primeras sentencias se dieron para aquellos ciudadanos que de pronto no alcanzaban a cotizar esas 500 semanas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, como lo exige el Acuerdo 049 de 1990. Y digamos que en aras de proteger ese derecho pensional, pues se permitió que se computaran semanas del sector público y privado y que fuesen pensionadas no por la Ley 71 del 88, porque evidentemente no cumple los requisitos, sino por el Acuerdo 049 de 1990. Esos fueron como los primeros casos en que ya la jurisprudencia vino a estudiar y a decir, bueno, se pueden computar tiempos públicos y privados y aplicar el Acuerdo 049 de 1990. Con posterioridad, digamos que en principio se garantizaba ese derecho pensional, pero con posterioridad, digamos que esa jurisprudencia vino a avanzar y se vino a reconocer también esa acumulación de tiempos públicos y privados con la aplicación del Acuerdo 049 para aquellas personas que se habían pensionado y que incluso no habían sido afiliadas al Instituto de Seguros Sociales, digamos con anterioridad a la Ley 100 de 1993, pero se les permitía computar esos periodos cotizados al sector público y privado. Es cierto, tal y como lo señala la apoderada de la parte actora, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha emitido jurisprudencia en ese sentido, y también la Honorable Corte Constitucional, digamos que ahora no hay diferencia de criterios en ese aspecto. Es así como la Corte Constitucional, evidentemente, entre otras en la sentencia SU 273 de 2022, pues vino a ratificar esa postura señalando lo siguiente, abro comillas, puntos suspensivos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha construido un precedente en el cual ha establecido que sí es posible aplicar ultraactivamente el Acuerdo 049 de 1990 para aquellas personas beneficiarias del régimen de transición que pretenden obtener la pensión de vejez y que no estaban afiliadas al ISSSTE para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Puntos suspensivos. En conclusión, en la actualidad existe un precedente unificado, pacífico, uniforme y reiterado que rechaza la exigencia de haber estado afiliado o haber cotizado al ISSSTE para la fecha de entrada de la Ley 7 de 1993, 1 de abril de 1994, como condición para aplicar de manera ultraactiva los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990. Eso para peticionarios beneficiarios del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, por las siguientes razones. Primero, porque no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que contenga o sustente tal exigencia. Se trata en realidad de una regla sin un sustento adicional al criterio de Colpensiones o de algunos jueces que han omitido tener en cuenta el precedente vinculante explicado en los fundamentos jurídicos anteriores. Segundo, es contraria a los principios de igualdad y renunciabilidad de los derechos laborales y del principio de favorabilidad, pues supone un acto discrecional que impide el reconocimiento de un derecho sin justificación alguna. Y tercero, vulnera derechos fundamentales como la seguridad social, el binomio vital y la vida, pues trunca la obtención de una mesada pensional para quienes son beneficiarios del régimen de transición y tienen derecho a pensionarse al cumplir con los requisitos exigidos en aquel régimen que les fuere más favorable previo al consagrado en la Ley 100 de 1993. Puntos suspensivos, cierro comillas. Igualmente, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia pues se ha
referido en el mismo sentido. En este caso, recordemos que una jurisprudencia reciente, la 1554 de 2025, pues se ha reiterado el cambio de criterio jurisprudencial en el que se estableció la procedencia de la sumatoria de tiempos de servicios en los sectores públicos y privados con o sin cotización al Instituto de Seguros Sociales previamente a la expedición de la Ley 7 de 1993, entre ellos pues las sentencias, o memor, esta sentencia última, las sentencias SL 1947 de 2020 y SL 1985 de 2020, en la que se explicó en esta última lo siguiente, abro comillas, puntos suspensivos. No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el artículo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad, aplicada por vía del régimen de rendición de la ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy con pensiones y los tiempos laborados a entidades públicas, y hace pues un recuento de todos los argumentos por los cuales la Corte considera que debe aplicarse ese criterio. En ese orden de ideas, pues siguiendo el criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de la Honorable Corte Constitucional, considera el juzgado que se dan en este caso los presupuestos necesarios para que se dé aplicación al decreto 758 de 1990, que aprobó el acuerdo 049 de 1990. Como quiera que efectivamente al liquidarse la pensión, pues le resulta ser más beneficiosa al demandante. Recordemos que el artículo 12 de esa norma pues establecía como requisitos para obtener la pensión, en el caso de los hombres, haber cumplido 60 años, 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1000 semanas en cualquier tiempo. También en su artículo 13 pues establecía el disfrute de la causación y el disfrute de la pensión. Igualmente se establecía el porcentaje para el reconocimiento de la pensión, el porcentaje aplicable sobre el ingreso base de liquidación. En este caso, pues no hay discusión sobre el ingreso base de liquidación, y por 1200 semanas se establecía una tasa de reemplazo en lo que tenía que ver con la pensión de vejez del 87%, y 1250 semanas o más, una tasa de reemplazo del 90%. En este caso, tenemos que el demandante cotizó un total de 1227 semanas, según consta en la resolución mediante la cual le fue reconocida la pensión y que se encuentra en folio 4 del documento 2, cotizaciones que corresponden tanto a tiempos públicos como privados. Además, debe tenerse en cuenta que nació el 4 de octubre de 1951, comprobó 60 años de edad el 4 de octubre de 2011, por lo que la pensión se debe liquidar según el decreto 758 del 1990, por darse los presupuestos de la jurisprudencia y por reunir los requisitos, es decir, la edad y las semanas exigidas en el acuerdo 049 aprobado por el decreto 758 del mismo año, y esto pues en virtud del régimen de transición consagrado en el artículo 37 de la ley 100 del 93, cuyo régimen no se cuestiona, digamos, en este proceso, se cuestiona es la norma que se debía aplicar. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas, que como ya dijimos fueron 1227, y la tabla a que hemos hecho referencia, el artículo 20 del acuerdo 049-90, aprobado por el decreto 758 del mismo año, tenemos que la tasa de reemplazo equivale al 87%. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta un ingreso base de liquidación, el cual no es cuestionado, de 1.081.753 pesos, aplicándole una tasa de reemplazo del 87%, se obtiene que el valor de la pensión para el año 2011 correspondería a 941.125 pesos, es decir, que se ordenará la reliquidación de la pensión en ese valor, junto con los incrementos en adelante, pues que acorde con los decretados por el gobierno nacional. En lo que tiene que ver con los intereses moratorios, considera el juzgado que en este caso no proceden, pero para no mantener, digamos, para mantener mejor el poder adquisitivo de la moneda, que se deprecia con el paso del tiempo y de la devaluación de la misma, se ordenará que el retroactivo sea indexado de conformidad con el IPC, certificado por el DANE al momento del pago.
¿por qué no se conceden los intereses moratorios? Porque no estamos hablando de mora en el reconocimiento y porque principalmente este cambio de reliquidación de la pensión obedece a un cambio jurisprudencial. En ese sentido, considera el despacho que no hay lugar al pago de los intereses moratorios, pero sí al pago de la indexación. En lo que tiene que ver con la excepción de prescripción propuesta por Colpensiones, recordemos que la pensión se reconoció a partir del 4 de octubre de 2011, la reclamación administrativa se surtió el 6 de marzo de 2004, fue resuelta mediante la resolución SV 1390-95 del 6 de mayo de 2024, la demanda se radicó el 1 de agosto de 2005, así es que teniendo en cuenta la normativa aplicable, esto es los artículos 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, y 151 del Código Procesal del Trabajo, que establecen un término trienal de prescripción interrumpido en este caso por la reclamación elevada ante Colpensiones el 6 de marzo de 2024, tenemos que deberá declararse prescritas la reliquidación respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 6 de marzo de 2021 y se condenará al pago del retroactivo causado desde el 6 de marzo de 2021 y hasta la fecha en que sea actualizada la nómina. Y pues como ya dijimos, deberá realizarse de manera indexada. Igualmente se ordenará a Colpensiones o se autorizará para que ese de retroactivo realice los descuentos al sistema de salud. Se condenará en costas a Colpensiones y se fijará como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. En mérito y razón de lo expuesto, el juzgado 29 laboral del Distrito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar a la demandada administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión que viene gozando el demandante Otto Tobar Vanegas a partir del 4 de octubre de 2011, de conformidad con lo establecido en el decreto 758 de 1990, correspondiéndole como mesada para octubre de 2011 la suma de 941.125.000 pesos, mesada que se incrementará de acuerdo de conformidad con los incrementos del gobierno nacional. Segundo, declarar aprobada parcialmente la excepción de prescripción respecto a las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad al 6 de marzo de 2021. Tercero, condenar a la demanda administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reconocer y pagar al demandante Otto Tobar Vanegas el retroactivo de la diferencia de las mesadas causadas desde el 6 de marzo de 2021 y hasta la fecha en que sea incluido en nómina la diferencia pensional, autorizando los descuentos en salud causados sobre dicho retroactivo. Cuarto, ordenar que el retroactivo causado al momento de su pago sea indexado según el IPC certificado por el DANE. Quinto, absolver a Colpensiones del pago de los intereses moratorios solicitados. Sexto, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones en costas del proceso, incluyendo como agencias de derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Y séptimo, de no ser apelada la presente sentencia, consultarse con el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Esto procede adversa a Colpensiones. Se notifica esta providencia a las partes. Tiene el uso de la palabra parte actora. El despacho concede el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de Colpensiones ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. En el efecto suspensivo, se notifique esta decisión a las partes y no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan ustedes feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego.